Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. ¿Cómo os gusta esta sintonía, chicas? Que yo sé que os lo habéis puesto este verano. De hecho, los últimos episodios, que fueron así como esos pequeños regalitos extra, los habéis reproducido un montón. Así que no podemos decir otra cosa que talented, brilliant, incredible, amazing, never done before, so stopping, spectacular, never the same, como diría Lady Gaga. Os queremos muchísimo. Gracias por creer en nosotras, por ser nuestro pilar, nuestra Virgen del Pilar también, por el apoyo, por vuestra vida, por vuestra escucha, por vuestro tiempo. Os queremos muchísimo, mejorcitas. No sé quién eres, no me acuerdo de ti, no sé lo que tengo que hacer. No sé qué hago aquí, se me ha olvidado todo, no recuerdo una vida anterior a las vacaciones, no sé si os pasa a las personas que nos estáis viendo. Anda, vaya morro. Bueno, las personas que nos estáis viendo y o escuchando hoy jueves día 11 de septiembre, jueves 11 de septiembre, empezamos un 11S. Empezamos un 11S, entonces, sí, empezamos un 11S. De aquí para arriba o para abajo, nunca mejor dicho. Empezamos un 11S. Bueno, pequeñas bebetones. licencias, ¿no? de arranque de curso. Tenemos que decir que nos hemos reunido con las jefas, porque ya sabéis que el grupo Prisa siempre está pues como así un poco en seísmo. Y bueno, de momento pues parece ser que nos dejan, gracias a haberlo anunciado, que seguíamos durante por lo menos 2 o 3 meses más. Aquí estamos. Aquí vamos a seguir por mucho tiempo hasta que se nos ponga el pelo gris, como a Wyoming, que es mi nuevo compañero de trabajo. Inés, ¿Cómo, ¿qué te Nerea? parece? Pero Hoy es barbaridad. jueves, hoy empiezo en el intermedio con una sección. Tengo un poco de miedo porque es en directo, entonces si tengo un moco, por ejemplo, eso Yo eso tengo va a estar miedo ahí. no por el moco, sino porque te capten. O sea, quiero decir, De es el ninguna mismo, manera, eso es ya el sabes mismo que nunca grupo pasa. editorial que el de Pablo Motos. Eso Entonces ya de sabes que pronto nunca me va a pasar. te van a hacer así y ya verás. Sí, a ver si te van a poner una trampa de oso y tú solo tienes una pierna ya y te quedas ahí capturada para siempre. Es dificilísimo captarme a mí. Con lo poquísimo que me gusta trabajar, Inés, que he estado todo el verano. O sea, es que tengo, de verdad, una querencia natural, tía. No sé si os pasa. Con Maldonado lo hablábamos yo creo que ha sido de los más escuchados de la temporada pasada, del no hacer nada, y con Evaristo Valls también. Tengo una querencia natural y un talento tan grande para no hacer nada ni aspirar a nada, que es una cosa... No sé, que es que cada verano me sorprende. Tú, lo contrario, porque cuando no tienes trabajo te lo inventas. Yo me reivindico a través del trabajo. Efectivamente me he inventado este verano, además, Pueblejeros, que es así como una serie divertidísima de fiestas de pueblo que se está ya empezando a emitir cada jueves en mi YouTube. Por supuesto, voy a utilizar esta plataforma para también la promoción. Y nada, hija, estoy muy contenta de tenerte aquí. Hemos visto tus andanzas, pero también es cierto que nos ha consternado un poco el verano que hemos atravesado, como bien os habrá ocurrido a vosotras, pues porque, bueno, pues todos los días mirábamos esas redes sociales exhaustas que no nos terminaba de dejar de descansar, entonces muchas veces teníamos ya que retirar el móvil, pues por la fatalidad de lo que está ocurriendo en Palestina, evidentemente, del genocidio ininterrumpido que lleva pues más de 50 años, pero claro, ya el nivel de intensificación este verano ha sido terrorífico, más los incendios, así que vamos a hablar de todo ello, si te parece bien, Nere. Lo que ha pasado estos días. 393.279 hectáreas calcinadas, la peor cifra desde 1994. 8 fallecidos, 30.000 personas evacuadas. Este verano, lo hemos estado viendo en directo, va a ser el más recordado por los devastadores incendios en muchos sitios. Durante 2 semanas de agosto ardieron más hectáreas que en todo 2022. Los incendios del siglo concentrados en 15 días. ¿Por qué empezamos septiembre hablando de este tema? Pues porque, tía Inés, yo creo que estamos metidas en un ciclo bastante dañino y absurdo de estímulos constantes. Nosotras hemos estado hablando de Palestina, por ejemplo, desde hace 2 años, del 7 de octubre de hace 2 años, y antes de eso también hemos mencionado la agresión colonial del Estado de Israel sobre los territorios de Cisjordania muchas veces, ¿no? Hay un agotamiento de las noticias en demasiado poco tiempo. Entonces, lo que pasa con los incendios es que cada verano los recursos naturales se destruyen en muchos sitios
se echan las culpas los unos a los otros, es el día de la marmota, lo hemos visto 500 veces, y luego el verano siguiente vuelve a suceder porque en septiembre-octubre estamos hablando de que hay una influencer que no lee. Entonces vamos a intentar que esto no suceda, vamos a intentar hacer un seguimiento crítico a cómo se gestionan los recursos naturales en nuestro país y vamos a tener conciencia de cómo llamamos a las cosas, tía, porque esto, desastre económico, desastre ambiental, desastre humano, son lo mismo todo. O sea, es imposible que un desastre ambiental no acabe siendo en el corto o el largo plazo un desastre económico y que no sea siempre un desastre humano, porque nosotros formamos parte del ecosistema. Bienvenida, aunque te creas que eres Elon Musk y que puedes ponerte en órbita en cualquier momento. Recursos humanos y recursos públicos, porque una de las preguntas más repetidas este verano es ¿por qué ocurre esto en España? ¿Por qué cada verano se incendia y además de una forma casi milagrosa justo en los días en los que no llueve? Varios expertos han apuntado evidentemente al cambio climático como acelerador imprescindible pues, de estos incendios, en el que el calor, la sequedad y el viento pues, alimentan estas llamas y es un 40% más frecuente que en otras ocasiones. Entonces, este cambio climático que explica los incendios pues hace que el 77% de los montes, o sea, la consecuencia es que como no hay una ordenación de los montes, pues ese 77% de los montes estén expuestos con mayor facilidad a estas quemas. Tenemos que decir que hay una política forestal desequilibrada. Nerea, tú hablabas antes de la importancia de no caer en la temporalidad de las noticias y, en efecto, aquí se denuncia siempre toda esa falta de políticas públicas en muchas comunidades autónomas y ya señalamos indiscriminadamente a todas las instituciones y a todos los recursos mal utilizados porque la consecuencia han sido gravísimas y desastrosas. En este caso, el 60% del presupuesto que se dedica a extinción está muy bien, pero claro, no se dedica prácticamente presupuesto a prevención. O sea, es un 60 se dedica a extinción y 20 se dedica a prevención. Claro, que es poco, en vez de al revés. O sea, del 100% de recursos para los incendios es 60 extinción, 20 prevención. Pasa exactamente igual en todos los ámbitos. En el ámbito de las agresiones sexuales, pues a lo mejor podríamos prevenir con educación. Y entonces hacer una inversión ahí en vez de una inversión en acompañamiento, que también está muy bien y se lo agradecemos a la gente que pone los recursos, pero en fin. Todo esto pues, se ha traducido en una tormenta de mierda, ventilador de responsabilidades entre autonomías y gobierno central. Tienes la culpa tú de la prevención, tú haces las leyes, tú destinas el presupuesto, tus fondos europeos no llegan, sí que llegan pero tú los gestionas mal. Recordamos otra vez que la prevención de incendios y su extinción y su gestión es una competencia de las sobre las comunidades autónomas. Recae sobre las comunidades autónomas. Claro. Juan Carlos Suárez Quiñones, que es el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, no estaba durante los incendios, estaba en otro acto institucional y su ausencia coincidió con el desalojo de 800 personas de Lleres, Borrenes, Las Médulas, que es un paraje natural de valor incalculable, Carucedo, Orellán y Voces. Las Médulas, además, es declarado patrimonio de la humanidad. Cuando los periodistas le preguntan por qué no estaba, por qué había acudido a un evento, él respondió, abro comillas, efectivamente, ahí estamos, tenemos la mala costumbre de comer a mediodía, que es una mala costumbre que pues también cumplimos, ¿no? En contraste, hubo bomberos que estuvieron 8 horas sin comer, bebieron agua de mangueras como buenamente pudieron porque estaban en primera línea. También muchos vecinos, también muchos voluntarios y la sociedad civil organizada. Y esta es la peña que tenemos gestionando las cosas, que encima se permite contestar de manera pasivo-agresiva. O sea, tiene menos autocontrol, tía, que cuando nosotras trabajamos en un call center. Es que es increíble. No, o sea, ya es... Vamos a ver. Como tú bien estabas señalando, Nerea, esto tiene nombres y apellidos, y otro que tampoco estaba muerto, sino que estaba de parranda, era Mañueco, el presidente directamente de la Junta de Castilla y León, que... efectivamente ya hacen un alarde de macarrismo, como el que hemos visto de Almeida diciendo estos días que no es un genocidio. Es que son macarras. O sea, Isabel Díaz Ayuso, un alarde ya de la ignorancia. Ayuso comparando lo de la Vuelta, que ahora entraremos en eso, las protestas contra la participación de Israel en la Vuelta ciclista, con los atentados a deportistas israelíes en Múnich. O sea, siendo una tramposa y haciendo un uso
repugnante, injusto del holocausto y de la persecución al pueblo judío, que a mí me han contestado colegas judíos afincados en Madrid o españoles o descendientes de sefardíes diciendo Qué vergüenza. Qué asco de pava, ¿sabes? O sea, qué puta vergüenza. Bueno, volvemos al tema. Mañueco tardó varios días en interrumpir sus vacaciones en Cádiz porque él se sentía así, pero que estaba pendiente del primer minuto, pues me imagino gracias a todos esos stories y todos esos vídeos que iban compartiendo los vecinos que vivían el fuego directamente y las llamas en los pies de sus casas, de sus fincas y bueno, pues incluso de sus propios ganados extintos a consecuencia de las llamas. Recordemos que Castilla y León es la comunidad más afectada, que ha mantenido un modelo privatizado, mantiene un modelo privatizado donde cada cuadrilla pertenece a una empresa diferente que sale a subasta cada 3 años. O sea, de nuevo, ¿a dónde van los recursos públicos? Y eso tiene una respuesta muy sencilla. Y, por supuesto, reivindicamos pues, toda la labor de los bomberos, los cuales han hecho jornadas de 16 a 21 horas, cuando el máximo legal son 12 horas, menos de 6 horas de descanso real entre turnos, cumpliendo con esas 10 horas mínimas. Veíamos incluso a los bomberos de Madrid también acudir y ayudar a extinguir estos fuegos, reclamando una estabilidad, unos convenios y una justicia en sus contratos, porque la dignidad también nos va en ellos. Sus salarios son de 1.200 a 1.400 euros por jornadas maratonianas, para que pongamos números a estas cosas. Pues qué decir, ¿no, Nerea? Pepe quiere ser bombero, mi sobrino, ¿lo sabes? ¿No? Pues se está poniendo como un armario ropero. Claro, yo veo a esa criatura, mi sobrino pequeño de los varones, la cantidad de crossfit que hace mañana, tarde y noche, lo que estudia y lo que se está preparando para hacer una labor importantísima con una gente que yo creo que hay un consenso en España que les queremos todo el mundo a los bomberos, y las condiciones finales y lo necesarios que son, y se me cae el alma a los pies, sí, la verdad. Desde luego los bomberos son lo que a la música es estopa, es a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los bomberos. Un aplauso para esa perfecta metáfora que acaba de sacar, sí, son los estopas, de la chaqueta roja que lleva en desuso una temporada. Sí, porque ha vuelto. Ahora somos Lady in Red de Chris Burg, ese pequeño violeta de los 80, pues Is Dancing With Me, Chick to Chick, que decía la canción. Gaza, el genocidio sigue. Desvergonzadamente Netanyahu ya ha dicho que va a limpiar la ciudad de Gaza, avisa y luego desaloja. La gente está atrapada, no hay corredores humanitarios, siguen sin haberlos. Las listas de evacuación de la Cruz Roja están paralizadas. Ha salido una flotilla humanitaria este verano, la Global Summit Flotilla, a finales de agosto. Salió del puerto de Barcelona. Las últimas noticias que tenemos es que en noches consecutivas han sido atacados dos de los barcos por drones que han provocado fuegos en la cubierta. En Túnez, además, ¿sabes? Como en territorio como Israel, Israel cualquier día está en tu balcón, bueno, ¿sabes? Calla. Quemándote un geranio, porque da igual, Israel puede hacer lo que quiera. Túnez precisamente ha dicho que no sabe si esto está enviado oficialmente por Israel o no. Claro, que es que ¿qué van a hacer? Porque claro, Túnez, ¿qué van a hacer? Túnez está haciendo la del avestruz, en plan de a mí no me metáis en esta. Israel es muy curioso, ¿no? La IDF, porque cuando quieren son muy precisos, ¿no? Ellos pueden tirar un pequeño ataque a un dron asegurándose de que no van a matar a Susan Sarandon, que está en uno de esos barcos, pero en cambio para atacar a los supuestos dirigentes de Hamas tienen que matar a 16.000 niños, ¿no? Porque son precisos a veces y otras veces no. Me pone muy mala leche cómo se está ridiculizando la acción ciudadana que supone la flotilla. La flotilla es, ante todo, y lo han dicho muchas veces las personas que están ahí, entre ellas Ada Colau, es poner de manifiesto el fracaso de los gobiernos en el intento de condenar, bloquear el comercio de armas, imponer sanciones a Israel, hacer cualquier cosa para parar este genocidio. La flotilla que está llegando y a la que se está ridiculizando son personas de la sociedad civil con barcos que decían, claro, por el mal tiempo no pudieron salir, tuvieron que volver, qué cutres. No son una
no son recursos públicos, son barcos que han puesto... Sí, ni es el Titanic, son embarcaciones privadas. Son embarcaciones privadas claro. que muchas veces ha donado gente y ha cedido gente que las necesita para vivir, porque o las alquila o pesca con ellas. Correcto. Es gente que está poniendo en riesgo su vida, es un riesgo real. Israel dijo en la anterior flotilla que era la flotilla selfie para desacreditarles. Cuidado con eso un poco, porque claro, esta gente llega a las costas de Gaza, idealmente llegar a las costas de Gaza, y quien se encuentran enfrente cuando llegan no es Netanyahu, es un soldado radicalizado de 18 años que no sabe que esa mujer atractiva y canosa que tiene enfrente es la exalcaldesa de Barcelona, y entonces a lo mejor pues se le va la mano porque está con las hormonas y ha visto muchos TikToks sionistas y le pega un tiro. Entonces toda nuestra admiración, amor, suerte para esta gente tan valiente, tía. Está siendo, desde luego, un motivo de orgullo. Lo que no lo es, volvemos a insistir, esos negacionistas del genocidio, que simplemente, fíjate, para lo que servía leer, pues para una de las cosas es sencillamente abrirte el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el que su artículo 6 describe perfectamente lo que es el genocidio y bueno, pues esta catástrofe de la humanidad que estamos presenciando en directo. Aprovecho también que esta acción ciudadana que está emprendida por este grupo de personas, con todo el apoyo que está recibiendo, no solamente el nuestro, sino desde otros muchos lugares, lo cual agradecemos, hace que no dejemos de tener presente a Palestina. Como bien decía Naomi Klein, ese ruido de fondo que ya llega un momento en el que estandarizas, pues hay que seguir teniendo presente nuestro compromiso con Palestina. Tenemos que estar sólidas y tenemos que seguir un poco haciendo acciones como lo que acaba de ocurrir, que llega, por supuesto, tardísimo, después de vender 50 millones de euros en los últimos 2 años en armas, municiones, bombas, granadas, carros blindados a Israel. Ahora España ha formalizado el embargo total de armas, aunque desde luego no se han roto todas las relaciones. Pedro Sánchez salía el 8 de septiembre pues diciendo que había un paquete de medidas para endurecer la postura española. Sí que es cierto que somos de los pocos, junto con Bélgica, junto con Irlanda y junto con, creo que Eslovenia, que estamos teniendo una posición un poquito clara, porque ya las tibiezas no solamente las vivimos aquí con los influencers de turno, sino que esto es el estándar internacional, aparte de, lo que estamos viviendo del sionismo puro y duro ya metido en todas las grietas del sistema. Sí que es cierto que gracias, por ejemplo, a plataformas como Acampada por Palestina en Madrid, han detallado perfectamente que también tiene sus rencillas este paquete de medidas. Hay un embargo por Real Decreto que prohíbe esa compraventa de armas a Israel, pero sin embargo no incluye el tránsito ni el diseño en universidades, por ejemplo, armamentístico. Prohibición del paso por puertos de combustible con destino a Israel, pero no otros recursos clave como el acero. Prohibición de que entren en espacio aéreo aviones que transporten material militar, pero por los puertos pueden seguir pasando armas. Se prohíbe importar productos producidos en territorios ocupados, pero Israel sigue en eventos deportivos, siguen todos estos entramados económicos, etcétera. Por supuesto, la Embajada de Israel operando en España. En fin. De hecho, si quisiera entrar Netanyahu en España, podría. Los que no pueden entrar son los responsables directos del genocidio, que son 2 ministros, ¿no? Técnicamente. Y Puigdemont tampoco puede por esto todavía. Los datos comerciales confirman pues, que ha habido una continuidad de las relaciones armamentísticas. España exporta a Israel más de 866 millones de euros en mercancías solo la primera mitad de este año. Y como has dicho, pues importó 54 millones de euros en armamento. No se ha retirado la embajada española en Israel, esto es así. Además tenemos políticas desvergonzadas como Isabel Díaz Ayuso, que como decía hace un momento, se atreve a comparar la protesta civil en la vuelta ciclista contra la participación de Israel, que es pacífica. Además, la llama violenta, la compara con los atentados, trampas, estás haciendo trampas, estás exagerando, estás mintiendo. El ataque no es a los deportistas israelíes en absoluto y no tiene nada que ver con el de los Juegos, de Múnich. Y además, esto es como decir... es que la vecina del cuarto mató a mis padres y a mis abuelos y entonces yo mato a los hijos de la vecina del primero y además arraso con su casa y me la quedo y pongo ahí un Hilton. Esto es básicamente lo que está diciendo esta señora.
que de verdad que paso vergüenza. Es que muy poca gente se atreve a ser abiertamente, muy poca gente se atreve a ser abiertamente sionista. También Almeida le dijo a Eduardo Rubiño, que esto lo utilizan mucho: si tanto apoyas al pueblo palestino, tú que eres maricón, vete a Palestina, ¿no? A ver cómo te tratan. Pues tú, que eres pro-israelí, vete a Israel. A ver si esto que llamas la única democracia liberal de Oriente Próximo te convence tanto cuando a tu hijo de 18 años le ponen un fusil en la mano y le dicen vete a matar niños que van a buscar comida. O sea, si realmente crees que esa es una sociedad humanitaria y civilizada, vete para allá, ¿no? Y además, maricones y bolleras está matando más la IDF en Palestina que los propios palestinos, porque no pueden. Están haciendo muchas trampas, están haciendo discursos que dan muchísima vergüenza y nosotras tenemos una posición muy clara desde siempre, la verdad. No olvidemos que todo esto es posible, bueno, pues también porque Washington mantiene un apoyo absolutamente incondicional a Israel, otorgando respaldo militar, logístico y político al gobierno de Netanyahu. Fíjate, Nerea, esta noticia que salía en el Washington Post, que circulaba un plan que me ha llamado bastante la atención en el gobierno de Estados Unidos para el futuro en la Franja de Gaza. Se llama Fondo para la Transformación, Aceleración Económica y Reconstrucción, el GREAT, y lo explicaba Macarena Vidal en El País, que básicamente lo que pretende es pues aliviar el territorio, como lo llaman ellos, ¿no? O sea, bueno, básicamente vaciarlo para que toda la población gazatí quede desplazada, al menos temporalmente, y que cada palestino renuncie a vivir y a seguir viviendo en Gaza a cambio de $5.000, o sea, 4.300 euros. Un collar de cuentas. Un collar de cuentas, les dan un collar de macarrones y bueno, pues y un año de alimentos y ya está. Así que este es el plan que se le está ocurriendo a este tipo. Bueno, claro, es que esto es abyecto. O sea, esto en un plano de... O sea, si tú tienes media cabeza y te abstraes de todo tu contexto, dices, esto no puede estar pasando. Pues sí. Otra cosa que no puede estar pasando, y está pasando, otra noticia con la que nos hemos encontrado este verano, una vez más, porque además esto no es la primera vez que pasa, y además enlaza con la entrevista que tenemos hoy, que estamos contentísimas, pero contentísimas. Yes. La llevaba persiguiendo yo años, me ha obsesionado este tema muchísimo. 32.000 hombres comparten imágenes de sus mujeres desnudas en un grupo de Facebook en Italia que se llama Mia Moglie. No es la primera vez que pasa. En Portugal se cerró un grupo de Telegram con 70.000 usuarios. Lo que es alucinante son las cifras. Una investigación de BBC monitorizó en 2022 18 canales de Telegram y 24 grupos en países de estas características, ¿no? En las que se compartían desnudos y contenido íntimo de las mujeres que formaban parte de estos hombres, de estos usuarios, de sus novias, de sus parejas, de sus hermanas, en Rusia, Brasil o Kenia, contabilizando cerca de 2 millones de suscriptores en estos espacios. A mí lo que me alucina, tía, de estos espacios de sociabilidad masculina es como que la distorsión que tienen, los números primero, porque son muchos, y la distorsión que hace que tengas la cultura machista. No creo que los tíos nazcan así, obviamente, y esto es evidente. La distorsión que hace que o sea, el machismo como que se te mete en el cuerpo y te radicaliza de manera que deshumanizas incluso a la persona con la que tienes más confianza, que vive contigo, de la que estás enamorado, a la que quieres, en busca de la aprobación de otros 31.999 hombres que no son ella, ¿no? Hay una distancia entre busco el respeto y la admiración de otros hombres a costa de la dignidad de la persona con la que comparto mi vida. Es súper dañino para las mujeres, obviamente, pero también debería suponer un examen de conciencia masivo para los hombres. Y en estos espacios se ve el pacto interclasista entre varones. Estos espacios son lugares en los que se encuentran hombres muy distintos. O sea, creo que sería de los pocos espacios en los que se encuentran un reponedor y un marqués, ¿no? Bueno, porque tienen unos intereses comunes como perpetuar el control, perpetuar la dominación, perpetuar ese poder sobre las mujeres, porque desde luego se mercadea con los cuerpos, como tú bien has dicho, en un claro acto de deshumanización y bueno, también, ¿por qué no decirlo? Se comparten aprendizajes, se encubren, se protegen.
imagen, todo esto con la finalidad de evitar ser descubiertos, sancionados y, por supuesto, consecuentes con sus actos. Tienen plena conciencia de lo que hacen. Yo creo que, vamos, la tienen de facto, que lo que están haciendo es un delito y no se delatan ni se denuncian. O sea, eso sigue ahí, sigue circulando. Hubo creo que fue como un artículo muy interesante precisamente en México que se llamaba El Pacto de Silencio, que también 70.000 hombres en un chat de Telegram ofrecían a sus madres y hermanas para que otros pudiesen violarlas directamente. Entonces, esto está ocurriendo a todos los niveles, en todas partes del mundo y con todos los pavos. Y ahora nos pilla con conciencia feminista. Gracias a Dios. Bueno, gracias al movimiento feminista. Gracias gracias al movimiento feminista. Perdona, Clara Campoamor, bebé, estaba despistada. Pero imagínate, tía, que te pilla en una sociedad en la que todavía nadie ha oído hablar de cosas como el pacto interclasista entre varones, que nadie ha oído hablar del acoso sexual. Como, por ejemplo, sin irnos más lejos, el año 2001. El tema del día. Pues te mencionaba 2001 porque en 2001 Nevenka Fernández, concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada, denunció formalmente por acoso sexual al entonces alcalde Ismael Álvarez de su propio partido, el Partido Popular. Tras romper su relación sentimental, Álvarez comenzó una campaña persistente de acoso y hostigamiento laboral, pero sobre todo personal. Mensajes no deseados en el móvil, cartas, notas manuscritas, desprecios públicos, amenazas laborales, presión psicológica constante. El tribunal condenó al alcalde en 2003 como autor de acoso sexual, siendo la primera vez en España que un político era condenado por este delito. Tenemos aquí a Nevenka Fernández, la primera mujer en España que logró una condena judicial contra un político por acoso sexual, con todo en contra, con los consejos de su pareja por querer protegerla, de su familia política, de su propia familia, de sus compañeros de partido, con un apoyo exiguo, con una fuerza increíble, con una dignidad y un respeto a sí misma que la llevó a una rueda de prensa que es Historia de España, y cuya historia, tu historia, Nevenka, la han contado en un libro Juan José Millás, la han contado en un documental de Netflix, la ha contado Iciar Bollaín en una película, pero ahora la cuentas tú en un libro, por fin. Ha llegado el momento adecuado, de una forma muy natural, o sea, sin buscarlo. Pues yo hablo a veces de la magia y del poder en ese libro, de la intención que nos mueve, ¿no? Y creo que una de las razones por las que estamos aquí, una muy importante, es esa. No es la única, porque también en este camino ha habido siempre pocas, pero personas muy importantes que ayudaron a que yo pudiese seguir caminando este proceso, ¿no? Que ahora cuento. Sí. Bueno, el libro se llama El poder de la verdad. Nosotros aquí decimos siempre que la verdad nos hará libres, desde luego que sí. No lo sabía. Y nos gustaría mucho que nos dijeses un poco cómo estás 20 años después, cómo miras aquello. Precisamente este libro es un libro un poco ya de perspectiva de ese momento y un poco del actual, aparte de que es súper didáctico, para tener reflexiones para todos los públicos, por supuesto, para no solamente las mejorcitas, sino los mejorcitos. Y cómo, pues eso, sobre todo, ¿cómo te sientes? Pues me siento mucho más madura. Obviamente hay una parte física de los años, ¿no? que con la que vas evolucionando, sintiéndote cada vez un poco más a gusto contigo mismo. Y también, pues, en este proceso es que he descubierto cosas muy importantes, como por ejemplo que mi vulnerabilidad, que era algo que he tenido que proteger y que me ha dado un miedo terrible y que causó, pues eso, que algunos quisieran aprovecharse hasta el paroxismo y casi matarme, se haya convertido en un arma, en algo que, lejos de ocultar, como ahora, ¿no? Y a través de ese libro, enseñando, puede convertirse en una fortaleza, ¿no? Y en algo que puedes usar o que puedes utilizar no para esconderte, sino para mostrarte. Y
ese es el poder de la verdad, en realidad, porque yo desde el año 2001, cuando esto ocurre, y primero yo no lo entiendo, luego nadie más lo va a entender y todo el mundo se pone, como decís, un poco por diferentes razones en contra, lo único que tenía era la verdad, o sea, mi verdad, lo que había ocurrido y lo que a mí... a eso me agarré. Y eso ha llegado muy lejos, como veis. No solamente al juicio inicial que se ganó de una forma inesperada totalmente, sino al documental con Ana Pastor de Netflix, después a la película con Itziar Bollaín e Isa Campo, ahora al libro con la editorial Penguin y con estar aquí con vosotras. Entonces, el poder de la verdad es una luz. Yo digo que tenemos todos en el corazón esa luz que está conectada a nosotros mismos, a quienes somos y a por qué hacemos las cosas que hacemos, que tiene una fuerza inimaginable y es capaz de conectarte con otros individuos igual que tú. Y bueno, pues a mí me ha salvado. Entonces, la verdad me ha salvado. Y quiero que compartir eso porque creo que es posible que otros puedan también. Te has salvado tú misma, Nevenka, y eso se ve en el documental es el dato, la película es el relato, el documental nos da lo que sucedió, la película y trata de explicar, aunque ahora te lo voy a preguntar, las razones que te llevan con todo en contra y en una sociedad que no era la que tenemos ahora a decir, tengo que denunciar, tengo que dar un paso adelante. ¿Qué fuerza te movió a hacer aquello con todo en contra? O sea, era tan sumamente inevitable, porque incluso tu propia familia te decía... Sí. Además que era objeto de chantaje, que esto se ve, porque Ponferrada es un sitio pequeño, el alcalde era una persona con muchos apoyos, muy querida, con mucho poder, la gente le daba mucho miedo, o sea, era una moles que era David contra Goliat. En la peli, en el documental y en el libro de Juanjo Millás y en el tuyo se ve que era inmenso. Y creo que son estos, o sea, que el feminismo se mueve siempre dando 3 pasos para adelante, 2 para atrás, 3 para adelante, 2 para atrás, pero hay momentos, hay casos, y entre ellos el tuyo en España, en el que dices, ok, con esto son 5 los pasos para adelante. Es otra cosa. O sea, ¿qué te movió a decir contra todo, o hago esto, o me muero? Pues eso es lo que me movió, la necesidad de sobrevivir. Yo tenía 26 años. Primeramente no fui consciente de lo que me estaba pasando hasta que no descubrí, como todo el mundo sabe, después de aquella llamada en la que Lucas, que era mi amigo de la carrera, nos conocíamos de siempre, o sea, un amigo me dice, pero este hombre no te habla como un jefe, te habla como un amo. Y yo en ese momento creo que destapó pues todas, o sea, o validó todas las situaciones que yo hasta ese momento había vivido, que casi no había compartido, porque en esa luz de gas, ¿no?, del maltrato, también llega un momento en que ya no sabes quién eres o ya no eres nadie. Y en ese momento que Lucas me dice eso y tengo el primer ataque de pánico que no sabía lo que era y me llevan a urgencias y una psiquiatra dice, oye, pero espera un momento, esto es, tú sabes que estás sufriendo acoso. Y yo digo, ¿acoso? ¿Eso qué es, no? Ni siquiera sabía lo que significaba. Entonces, los siguientes primeros meses esos que en Madrid, ya con ayuda de terapia psicológica y un poco empezando a entender qué era el acoso y empezar a poner juntas todas esas situaciones que individualmente yo no comprendía, pero que en conjunto enseñaban o sea, me di cuenta del horror que había vivido, de la cantidad de dolor y de miseria que tenía dentro de mí, de culpabilidad, de vergüenza, y de no iba a poder vivir con eso. Entonces, ese proceso de conocer qué había ocurrido y de saber cómo estaba yo, era mi única opción, ¿no? Es que no tenía otra para seguir viviendo. Por supuesto que por protegerme muchas personas me aconsejaban, porque su poder era muy grande, las amenazas comenzaron muy pronto. Yo creo que en un primer momento él no se imagina
que yo voy a ser capaz de denunciar, y por eso se decide, que eso no lo decidí yo, ir a Ponferrada a dar esa rueda de prensa. La intención de eso era protegerme físicamente, o sea, literalmente proteger que siguiera viva. Uh-huh. Pero bueno, enseguida supo que, ¿sabes?, que se ocurrió, porque la denuncia se puso el mismo día para asegurarnos que podíamos hacerlo. Uh-huh. Poner la denuncia. Una de las personas que trabajaba con mi abogado, ese mismo día de la denuncia pública, se va a poner la denuncia a Burgos ese mismo día, para que él no tuviera la posibilidad de trampear eso y de que eso no ocurriera, ¿no? Entonces yo necesitaba sobrevivir, es que no... Y estabas en medio, perdona, de una campaña de descrédito y difamación, porque lo que se decía, sí, claro, la mentira que corría era que estabas en un proceso de desintoxicación, que tenías anorexia, que no hacías bien tu trabajo. Eso con pasquines, literales. O sea, con papeles. Con papel por la ciudad, claro, sí, que... Cuando hablamos de que tú das esa rueda de prensa a la vez que se pone la denuncia para que eso no, o sea, para que no se intercediera esa denuncia, es porque me gustaría que nos contases un poco cómo era la España de hace 20 años, o sea, porque pues podía ocurrir, tu contexto político también. Claro, podía ocurrir que tú fueses a poner una denuncia y no te dejasen, o desviasen la denuncia, o se perdiese, o se extraviase. Claro, el poder político es algo y las ramas que ese poder político tiene en todos los demás poderes, que también son poderes, pues sigue vigente. O sea, que hace un momento estabais hablando de otros temas muy graves que están ocurriendo en el mundo, y todos sabemos que es difícil a veces creérselo, pero lo tenemos delante de las narices y pretendemos que no está ocurriendo. Claro, el poder lo tenían todo, absolutamente todo ellos. Y el poder político, el poder mediático, el poder económico, todos. Entonces, ellos vinieron a contraatacar, o sea, ellos podían contraatacar con cualquier cosa. Mi familia recibió durante esos meses, yo creo que en algún momento ellos pensaron, ¿no?, que esta posibilidad podía pasar, que yo fuera a denunciar, porque según fue pasando el tiempo sin tener noticias, y yo me separé también un poco en esa época de todos, o sea, y de todo. Y inicié un camino con Lucas en Madrid, con los psicólogos, los psiquiatras que me seguían, mi propio proceso de comprensión y las visitas con Adolfo Barreda. Me acuerdo de las primeras, yo solo quería saber qué pensaba él, porque también en esto, ¿no?, me podía ver. Adolfo Barreda, mi abogado, uh-huh, y amigo, también ahora ya, el que me defendió en el juicio de Burgos, uh-huh, ¿no? Y yo también al principio pensaba, bueno, a ver qué dice este hombre, porque a lo mejor, ¿no?, todo lo que yo escuchaba era no va a ser posible, no, ¿dónde te vas a meter? Esto solo te va a crear más problemas, ¿cómo vas a demostrar? Y yo lo comprendía, esto es verdad, era así, pero necesitaba sobrevivir. Entonces, Adolfo no me dijo nunca, esto va a ser muy fácil, ¿eh? Me dijo, va a ser, que lo dice en el documental, muy duro, pero sí que veo que podemos montar una cosa aquí con lo que tenemos, que no eran muchas pruebas, pero alguna había, y vamos para adelante. Entonces, bueno, pues fue un momento que os decía esta mañana, después de haberlo visto 1.000.000 de veces, todavía digo, madre mía, tío. Sí, que te remueve, que te resuena, o sea, te escuchas, sí, claro, te escuchas hablando en esa rueda de prensa y todavía te colocas en ese lugar, porque obviamente eres tú. Claro, porque obviamente soy yo. Entonces ese desdoblamiento que a veces consigo cuando veo el documental, que lo he visto 100 veces o más, o la película, porque me sigue ayudando como una terapia, me sigue ayudando a observar también, y me ha servido para comprender mejor a aquella chica de 26 años que soy yo, desde una perspectiva distinta a la normal, ¿no?, que es como tú te sientes hace 26 años y tus recuerdos. Cuando lo ves en la tele, pues aparte que tenía el mando y podía apagar si me agobiaba mucho, estaba viendo una imagen, ¿no? Y eso me ha dado, pues me ha ayudado mucho, porque he podido entender cosas que sin verlas quizá no me hubieran costado más, no lo sé, o las hubiera entendido a nivel de entraña, pero no de una forma más racional, ¿no? De madre mía, ¿qué pintaba yo ahí? Yo a veces lo miro
y pensaba cómo no me podía dar cuenta de lo que es obvio, ¿no? Porque solo hay que ver también sus declaraciones y a él y a toda la gente que había alrededor y me preguntabas por la cultura, pues era esa. Era esa que se ve, era la del juicio del fiscal Ancos, que también he contado mucho estos días, que el fiscal Ancos, que todo el mundo conoce por esas declaraciones que salen, ahí estuvo educado en comparación con cómo me trató durante el juicio de instrucción, que fueron unas 8 o 10 horas también de dar testimonio, ¿no? Este juicio donde se decide si luego va a haber un juicio o directamente se archiva la causa. Y el fiscal García Ancos ya estaba allí en esa sala pequeñita exponiendo su manera, su pensamiento, de una forma mucho más agresiva incluso que hay. Entonces, yo vivía ahí. Perdona, Nevenka, las declaraciones del fiscal Ancos que todo el mundo recuerda son tú no eres una cajera del Hipercor que se tiene que dejar tocar el culo para llevar el pan a sus hijos. Es lo que te dijo, culpabilizándote del acoso. Esto es lo que todo el mundo sabe, pero nos dices que en la instrucción fue todavía más machista, todavía más agresivo. Sí, hay algunas declaraciones suyas que yo no supe hasta más tarde que se había publicado esto, que creo que decía esa que era una putilla. O sea, y punto. Decía esas palabras en alguna medio. O sea, claro, me preguntabas antes que cuál era, Nerea, la cultura. ¿Cómo era España en el 2001, tú, Inés? Pues eso es un representante de la cultura española. Bueno, otra representante, Ana Rosa Quintana, hoy por hoy vigente, que tenía unas declaraciones en la que decía claramente, una chica, abro comillas, una chica que es licenciada, que tiene un máster, que es concejala de Hacienda, una persona que tiene una solvencia cultural. Primero, ¿cómo se deja ser acosada? Y después, ¿cómo tarda tanto tiempo en denunciar? De nuevo, ¿no? Ese relato que todavía sigue bastante vigente de la víctima perfecta. Claro, sí, y una ignorancia que yo me apabulla, o sea, pienso, pero es que, o sea, es billón ignorancia, porque no es solamente ignorancia de ti mismo, que puede que nunca te haya pasado nada que tú puedas relacionar, vamos a creernos eso, ¿no? Imagínate, pero yo estoy segura que cualquier persona a su alrededor, con que abras un poquito los ojos, ha vivido situaciones donde, o sea, no te digo un acoso salvaje como el que viví yo, pero, ¿sabes? De abuso de autoridad, de poder, a ver. Sí, pero ahora podemos ponerle nombre mínimo. Cuando tú hablas de esa Nevenka de 26 años, es que esa mujer salió de Matrix, salió del espejo de Alicia. Es que, claro, lo que tú hiciste en un poco espacio de tiempo. Me encanta esa película, Nerea, perdona, es que la has nombrado y mi hijo se llama Neo, uno de ellos, no por me esa digas. peli. Claro, pues mira, pues me lo tú está eres contando y claro, yo lo entiendo. Es que tú eres un Neo totalmente, o sea, tú sales de un mundo artificial con unas reglas autoritarias, feudales casi, concejala joven del PP. Las cosas son así, él te manipula de una manera que ahora identificamos y sobre la que reflexionamos diciéndote que esto es terrorífico. Mira, se me pone la carne de gallina. Porque estamos viviendo la emoción, claro. Sí. Cuando te dice, porque es que me veo y veo a gente. Claro. Te manipula haciéndote pasar por demasiado exagerada, demasiado desconfiada. ¿Qué pasa? Que no podemos ser amigos. He cogido una sola habitación de hotel porque los amigos pueden dormir en camas separadas. ¿Qué te crees, flipada? ¿Que te voy a violar? Se aprovecha de tu programación. Se aprovecha de tu programación de la Matrix, de buena educación, de no pasar por una creída y una exagerada, de ser profesional, de ser tranquila, educada, de responder a tus valores, de responder a tu partido. Se aprovecha de todo esto hasta destruirte como persona. Pero tú sales de este mundo artificial y le pones nombre a esto. Es que es heroico. Cae un libro en tus manos, hay una psiquiatra en tu camino, sí. Y sales de tu propia programación. Es increíble. O sea, no, te lo dice, una psiquiatra lo nombra, pero también hay un libro que cae en tus manos en un momento dado que no recuerdo. El acoso moral de Marie-France Irigoyen. Este libro, o sea, este libro todavía lo tengo, chicas. O sea, cuando vino Borja Hermoso a hacerme la entrevista, que vino a Dublín, a mi casa,
Yo creo que lo vio, o a lo mejor no, todavía lo tengo a mano, porque es un libro que me encanta leer, porque es muy difícil explicar estas situaciones difíciles, anodinas, que te van minando, ¿no? Y esta mujer, que es una psiquiatra francesa, que además aparece en la versión francesa del libro de Millás, haciendo no sé si es el prólogo, y que conseguí contactar cuando esto ocurre a través de LinkedIn, que es el único medio en el que yo me manejo ya. Haces muy bien. No tengo muchos porque soy de otra época, pero pues es que ella se ha dedicado a esto toda su vida y lo explica no solamente desde una perspectiva médico-teórica, sino con experiencias y casos y historias muy concretas de la vida cotidiana de una persona que va a su consulta con problemas de abuso o acoso sexual, laboral, en el trabajo, en el colegio, en una empresa. Y es súper didáctico y muy esclarecedor y me sorprende todavía a día de hoy qué fácil lo hace, lo leo y digo, joder, qué bien lo explica. Pues, pero mira, así que justo estábamos hablando de esto y yo creo que la parte, o sea, la labor que tú estás haciendo a través de que nos resuenen las cosas es la labor que estamos abriendo camino ahora, o sea, porque parece como una utopía pensar en que puede existir una educación sexual afectiva que mencionábamos al principio del programa, que sea de verdad preventiva para que no tengamos que llegar a estos puntos en el que todo el mundo pues haga como, sí, hombre, vaya tontería, ¿no? Sí, claro, Yo hablaba con mi pareja y teníamos una conversación en la que yo le decía, tío, no sabéis la manga ancha que se ha tenido por parte de las tías heterosexuales a los tíos, o las tías bisexuales a los tíos heterosexuales. O sea, se ha tenido una manga así de ancha en el que ha habido cosas que ante la duda nos hemos callado, hemos dicho, bueno, vamos a hacer como que no pasa nada. Y sin dudas, muchas veces. Y contra tus propios instintos. Claro, tú sabes que no quieres estar en esa habitación de hotel, que no quieres estar en esa habitación, que no quieres estar... Y tus propios instintos te lo dicen, pero el otro te está, el jefe, el amo, la voz de la razón, el maltratador, el acosador. El abusador. Sí, pero ¿de qué vas? Va absolutamente sin ningún tipo de self-awareness para adelante. Y una de las cosas que yo creo que son como más clave para precisamente que esté como un poco el círculo cerrado es si te han pedido perdón. Ellos, ¿te refieres a los que cometieron? ¿Alguien te ha pedido perdón? Alguien del PP de Ponferrada, el PP en general, que Ana Botella también tuvo. No, pero chicas, yo eso no lo esperaba. Pero chicas, ¿de qué va? Y vosotras tampoco. O sea, es como pedirle peras a un olmo. Es que yo no. O sea, no, nunca nadie me ha pedido perdón. De hecho, creo que alguna vez cuando han sido preguntados después de los diferentes momentos en la historia en los que el caso Nevenka, que tanto que tratan de ocultar y quitar, sus respuestas han dicho mucho de, bueno, la de uno es yo jamás hice nada y si nunca hice nada y entonces esto es una venganza, no sabemos muy bien de dónde, ¿no? Esa teoría suya es de el acosado soy yo, o sea, uno se ha ido ahí a esa deriva totalmente ya de no tener, claro, de no tener nada más que... Pero fíjate, yo pienso que eso es una cosa positiva, es dura, pero la única manera de ver a esta cultura de la que estamos hablando, como ocurrió con el juez o con el, fiscal García Ancos, es viéndola, porque si no estaríamos aquí diciendo hay jueces o hay fiscales terribles, pero es que si no lo ves, pues mucha gente seguramente no lo creería, Ana, esto del feminismo, pero si ya tenéis todos los derechos, ¿para qué queréis tener más? Si ya os tratamos a todos con igualdad, pues tienes que ver eso para entender que no. Y lo mismo ocurre, no, nadie me ha pedido perdón, tampoco lo esperaba. Quiero decir una cosa, Nerea, porque es importante para mí y antes no he podido nunca expresarlo, es algo que en el documental no salió, aunque grabamos sobre ello, pero yo todavía ahí me hacía... Y es que Nevenka nunca fue militante del PP, participé con ellos en esas elecciones por primera vez en mi vida, nunca había tenido una idea política. Fue una oferta de trabajo, ¿no? Fue, claro, una oferta de trabajo para volver a mi ciudad o mi pueblo, a trabajar por mi ciudad. Y además una de las cosas que sí que sale en el documental y que recuerdo nítidamente, porque en mi familia hay gente que ha votado al PP y, por ejemplo, votantes del PP, pero también hay muchos rojos perdidos
y con todos me llevo bien y he querido mucho por muchas diferentes razones, dependiendo de qué gente, ¿no? O sea, que Nevenka no tenía yo no era una militante del PP, eso también tuvo su lío, porque claro, uno se pregunta cómo me podían odiar tanto. Y pues una de las razones era esa, que una chica de 25 años sin ninguna experiencia política, no era la experiencia política, ¿no? Era que yo no había estado currando en esa campaña, yo no tenía ninguna, ¿sabes? No había hecho ningún trabajo para merecerme. Y luego, que ese puesto que él me da después, originariamente esa no era la idea. O sea, la idea era que yo volvía a un puesto de concejal en los números primeros para salir seguro, porque necesitaban una mujer con un perfil que yo, por supuesto, daba. Así como preparada, joven, sí. Pero yo iba a poder seguir trabajando como auditor. De hecho, yo ya había hablado con un despacho para poder seguir yo mi carrera profesional, ¿no? Y cuando gana las elecciones, él decide que yo voy a ser concejala de Hacienda y Comercio, que era algo también muy excitante, pero claro, la otra parte era que implicaba una relación constante, directa, de dedicación exclusiva, ya no podía estar fuera de allí, claro. Y era un control mucho más, ¿sabes? Y eso creo que es importante, porque yo sé que la gente, o se dijo en su día, hace muchos años, ¿no? Como era del PP o era de derechas, pues la izquierda no la acompañó, ¿no? Y como era, y no era ni de derechas, ni, ¿sabes? Si ellos hubiesen sido de otro partido, yo hubiera venido también a Ponferrada a ayudar a mi ciudad, porque no tenía ni puñetera idea de qué era la política y pensaba que era otra cosa. A los 26 años pensaba de verdad que era poder trabajar por tu ciudad y hacer cosas por tus ciudadanos y por la gente buenas, las que pudieras, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que te fastidia, que te jode profundamente en ese momento que te hagan y que lo utilizan porque saben que es tu punto débil, es atacar tu valía profesional. Claro. Esconderte papeles, quitarte información, acoso dejarte laboral en blanco, hacer acoso laboral para hacerte pasar por incompetente, que esa es una de las cosas que realmente te toca mucho en tu dignidad y en tu orgullo, porque tú estás sobradamente preparada, haces muy bien tu trabajo, pero ese trabajo queda boicoteado. Claro. Y eso también es muy dañino, o sea, no solamente te dañan en tu integridad física, sino que te dañan en tu integridad moral, no profesional, es que va más allá de lo profesional. Va más allá de lo profesional porque eres política y estás trabajando con dinero público y para la gente, entonces es moral, porque hay un compromiso para los demás. Igual que hemos hablado del pacto interclasista entre varones y de esos grupos repugnantes y abyectos, en tu caso hay una cosa que es muy emocionante, que nos emociona mucho a todas, que es el apoyo de una rival política en un momento dado. Que no era una rival política. En ese momento, colega. Charo era una sorora. Fue un ser humano. Claro, una sorora. Un ser humano. Y yo, fíjate, siempre tuve dentro de mí... Bueno, a ver... Yo fui a hablar con Charo sin tener ninguna relación con Charo. O sea, yo a Charo la conocía del ayuntamiento y estaba sentada en la bancada de enfrente. Porque fue un salto de fe total. Y habíamos discutido en algún pleno algún tema del ayuntamiento, pero no tenía ninguna, cero relación profesional, ni antes ni después. Fijaos lo que os digo. Entonces, a mí lo que pasa es que cuando yo me voy de baja, empiezo este proceso de comenzar a entender, a apuntar en un cuaderno las situaciones que habían pasado, y yo empiezo a ver la magnitud, a entender de lo que me había ocurrido. Y en el ayuntamiento nadie decía una palabra. ¿Tú te crees que sale una persona con una responsabilidad como la de Hacienda y Comercio en un ayuntamiento? Claro, que es requerida para todo el día a día. Y habían pasado 2 o 3 meses y allí nadie decía una palabra, porque no podían. Claro, porque sabían perfectamente lo que habían hecho. ¿Y qué dices? Está enferma. Si hubiera sido una cosa normal, ¿no? Yo entiendo que en algún momento alguien hubiera dicho. Entonces pensé, estos están esperando en este retorcimiento que tienen, como ya empecé a entender su retorcimiento. Su forma de operar, ¿no? Claro, su forma de operar, de ocultar, de que parezca, de los pasquines que salían por la ciudad. Entonces pensé, estos están esperando a que la oposición se queje y diga, bueno, ¿dónde está el concejal de Hacienda? Que no dais explicación. Y en ese momento aprovechan, me largan, así, de mala manera, queda el que está drogadicta o en una vez. Y entonces, así lo pensé, os lo prometo, pensé, voy a hablar con Charo Velasco. Hombre, yo había tenido o sea, la había conocido, sabía que era médico y te había perdido todo, ya tenía todo perdido. Entonces en mi mente pues pensé,
bueno, si esta mujer es otra más, es una más y esto lo utiliza y me destroza, y pues, ¿qué tengo que perder? Si en realidad yo ya no tenía nada que perder. Y ocurrió pues O sea, un te error acercas del a ella, sistema. te acercas a ella y ella que le Yo cuentas quedamos todo. en mi casa, imagínate, la llamé, ella lo cuenta en el documental, yo la llamé, le dije que necesitaba hablar con ella, no le dije obviamente para qué. Y como todavía no podía hablar de la situación de acoso, no era capaz de verbalizar, me daba mucho miedo, me daba vergüenza, me daba, pues creo que con mis padres hice lo mismo. Al principio les daba los informes de los psiquiatras que yo ya tenía, me habían visto 2 o 3 médicos diferentes en distintos momentos y entonces ella lo cogió así, como se ve en la peli, lo cogió, lo leyó un poco y me vio. Me escucho, o sea, es que no había que ser muy, o sea, esa parte humana que también es el poder de la verdad, ¿no? En ese momento yo aún no lo llamaba así y no lo sabía, pero ahí existió pues un ser humano que está viendo a otro ser humano en una situación desesperada, y lo que hace un ser humano es que tenga un mínimo de principios morales, éticos, de sensibilidad, ¿no? No te pregunta, pero tú es que eres, no te dice, ¿de qué partido eres? Si hubiera sido del... No, claro. No, te está por coge, encima, claro. te levanta y me dijo, inmediatamente me dijo, y se preocupó muchísimo además, y ella me dijo, ¿y tú has pensado en denunciar esto? ¿Cómo estás? ¿Qué vas a hacer? Y yo, pues esto era en el mes de, yo qué sé, sería octubre, finales de octubre o noviembre, todavía quedaba mucho camino por recorrer, ¿no? Pero es verdad. Entonces, eso que sale en el docu, que además es tal cual, claro, a ellos, imagínate, les sorprendió muchísimo la oposición. Ellos no decían nada, y la oposición tampoco. Y otro mes, sin concejal de Hacienda en un ayuntamiento, sin poder hacer presupuestos, sin poder poner comisiones Y de la oposición Hacienda. ninguna pregunta, gracias. Nada, sí. Claro. Y claro, y en tu partido flipando. Claro, imagínate. Sin saber Entonces que... yo ahí tuve como una paz porque me daba, o sea, yo me estaba recuperando. En ese momento yo ya estaba empezando a pensar que denunciar era mi única salida, la única cosa que iba a permitir salvarme, y eso me dio pues un poquillo de tiempo, porque luego la denuncia ocurrió en marzo, ¿no? El libro del poder de la verdad tiene como un montón de frases que son palabras de aliento con la que cualquier persona realmente que haya transitado o no, pero en muchas ocasiones de su vida, cualquier situación pues de abuso de poder o de desigualdad. Hay una que me ha gustado especialmente, que es la de: es difícil entender y defender tu propia cordura cuando todos a tu alrededor creen que estás loco. Sí. Tiene un montón de enseñanzas, pero ¿qué les trasladarías así un poco pues para ir cerrando el encuentro a todas esas personas que están atravesando un momento en el que pues no saben si identificar una cosa, si no identificar, si trasladárselo a las personas que tienen más cerca, si dar un paso al frente? Según tu experiencia y con todas las conversaciones que has podido compartir con mujeres que han dado un paso al frente, ¿qué podrías decirnos? Gracias, Inés, por hacerme esta pregunta, porque ese es el motivo del libro, ¿no? Y no hay una sola cosa, pero para tratar de resumir estos días, ¿no? Pensaba en la importancia de creerte a ti mismo, de saber quién eres y qué quieres. Y creer en eso, ¿no? Porque estamos programados como seres humanos, ¿no? Y por diferentes razones, por la vida que vivimos, por la rapidez de la vida con la que vivimos, por las comunidades, por las culturas, por lo que nos enseñan, por lo que nos... a ocultarnos quiénes somos. No tenemos el tiempo a intentar entender cuando algo no nos gusta o nos parece, o sentimos algo extraño ante eso, ¿no? A no admitirlo, a buscar la forma, y con las mujeres todavía mucho más, porque estos son siglos de incomprensión y de una doctrina que tenemos dentro del cuerpo y de la mente, y que es difícil hasta a veces para ti mismo, ¿no? Entonces les pediría que busquen un momento a todos los que estén pasando y a los que estén alrededor también, que busquen un momento para estar consigo mismos y se atrevan y sean valientes a mirarse
y porque creo que de ahí se pueden construir muchas cosas y todos tenemos esa luz. Y para mí, en mi experiencia, es la única que puede salvarnos. Así que... Nevenka, sí, nos has contestado, absolutamente. Sí. Yo te imagino, antes de conocerte, que te hemos conocido hoy, y después de ver tu historia en muchos formatos, yo te imaginaba como en Dublín, mirando por la ventana con un jersey precioso de cashmere, bebiendo de una taza de café, sentada en un puff y mirando cómo el tiempo te daba la razón. Pero fue... O sea, un pico de justicia, creo, y ahora te voy a preguntar cómo fue para ti el salir en el Festival de San Sebastián después de la presentación de Nevenka de la película de Itziar Bollaín y tener a varios niveles de escaleras de personas aplaudiendo. Has llegado a un punto de sanación, espero. Se ha hecho te sientes que se ha hecho justicia, sientes que se te ha dado la razón, que moralmente ha quedado esa persona que se pudo quedar en España, esa persona a la que todo el pueblo le da la razón, esa persona mentirosa ha quedado como enterrado por la historia, manipuladora, y tú has salido victoriosa, si es que se puede utilizar esta palabra. En San Sebastián, creo que lo hablábamos antes, desde luego sí, o sea, la comprensión, que es algo que también he podido descubrir y sentir, tiene efectos curativos extraordinarios. Entonces hubo muchísima comprensión, eso es lo que yo sentí. Pero es que además esa comprensión no era hacia Nevenka solo, claro, que también era hacia cada una de las personas que individualmente vivieron con nosotros la película y el proceso, ¿no? Como espectadores, como potenciales víctimas de un acoso o de un maltrato, de un abuso, como potenciales testigos de situaciones donde admitimos cosas que no deberíamos o nos resulta difícil ponernos al lado del que sabemos que está siendo maltratado, aunque sea con un insulto pequeño o por su forma de ser o por su forma de vestir o porque es diferente o porque es extranjero o porque, ¿no? O porque es mujer. Y eso fue catártico, pero a un nivel que ya sabéis, o sea, yo no pude pronunciar una palabra sobre eso en 3 o 4 días, te lo prometo. Y solamente solamente quería absorber todo eso porque entendía a un nivel muy emocional lo que estaba ocurriendo, pero no podía. Y le decía a Itziar todo el rato, lo han entendido. Es que claro, ya. Es algo muy difícil de explicar y no, pero me parece que lo has resumido fantástico, que es lo han entendido. O sea, aquí que mencionamos todo el rato el poder audiovisual, o sea, lo complejo de trasladar situaciones, experiencias, de ponerle palabras, porque incluso en muchas ocasiones, claro, siendo parte de esas experiencias, no tenemos por qué ser ni activistas, claro, ni tenemos por qué demostrar o formar un discurso con unas palabras que se acomoden al propio, claro, espectador o al oyente y, claro, sin embargo, hay algo que da esperanza porque es lo humano. O sea, claro, que es lo humano, que además es la energía que tú has traído aquí a esta sala, ha sido como, aparte de una energía de denuncia, por supuesto, y de poner de manifiesto toda tu experiencia, es altamente esperanzadora porque es, pues cree en ti. Has traído una camiseta que pone de Metallica Nothing Else Matters por detrás. Has traído mucha paz. Y has traído ese vienes mensaje. Del futuro para traernos la paz. No viene, en tu 2090. caso no viene del pasado, tu caso viene del futuro. Enhorabuena, Nevenka, estás en 2090. Gracias, chicas. Ha sido por fin escucharte y poder darte un abrazo. Ha sido increíble, ha sido increíble. Lo he dicho, España avanzó 5 pasos seguidos después de tu decisión de... Bueno, y también necesita gente como vosotras, que estabais fuera, ya os lo he contado, pero ahora lo contamos aquí. He llegado un poquito antes y he tenido la suerte de veros en directo con vuestras cosas. Hechas unas demonias. Y estaba emocionada, o sea, la cantidad de luz que emitís. No dejéis de hacerlo, porque no es lo normal. Yo, bueno, a ver, no lo he visto mucho y he visto mucho, pero no, esto no. Así que gracias también a vosotras. Necesitamos seguir siendo valientes todos.
Gracias, Nevenka. Pues más que nunca, hoy sí que tiene sentido esta vuelta de temporada con el título del podcast, Saldremos Mejores. Nevenka Fernández, muchísimas gracias. Nevenka. Y gracias a todo el equipo que hace esto posible, por supuesto. La Blanqui, la Bea, la Nico, la Sara y la Paula. Es que claro, siempre, es que no estamos solas. Saldremos Mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.